En los últimos días, después de pasar por el momento más intenso de dolor, cuando pensó que su corazón roto no lo soportaría, Guayo aún respiraba, señal de que estaba viva, aunque el desamor fue muy doloroso. Entonces vamos a jugar. La joven oficial observaba a los niños con una ligera sonrisa, siempre tan feliz y llena de alegría. En la infancia no hay preocupaciones que lastimen el corazón, como las de los adultos. Viven en un ciclo sencillo y feliz, muy diferente al de ella. ¿Qué vamos a jugar hoy? Vamos a jugar con papeles, como papá, mamá y niños. No, estoy cansada de eso. Hoy quiero ser una princesa. Si tú eres la princesa, ¿qué soy yo? Déjame pensar, ya sé. Puede ser el guardaespaldas. Eres la oficial guayo, así que debes ser la persona más increíble del mundo. Pero todavía no tenemos príncipe. ¿Por qué no me haces príncipe? ¿Cómo puedes ser un príncipe si eres mujer? La princesa necesita un príncipe. Incluso un niño ingenuo conoce esta verdad, que una princesa noble y elegante necesita estar al lado de un príncipe del mismo linaje. Qué tonta fui al no aceptar esta realidad antes. Como dijo la propia princesa, una princesa no necesariamente necesita estar con un príncipe. Y yo tonta le creí con todo mi corazón, incluso cuando ella dijo que vendría a mí cruzando las barreras de las diferencias entre nosotras, le creí. Pero al final terminé siendo empujada hacia mi asiento y rodeada por una pared demasiado alta que ahora era imposible de escalar, aunque esta pared alguna vez tuvo una puerta llamada princesa. Ahora era una pena que estuviera cerrada para siempre. Princesa, ¿ya estás mejor? En los últimos días he podido descansar y ahora estoy mejor, no te preocupes. Escuché de Isabel que en cuanto empezaste a mejorar, inmediatamente volviste a trabajar intensamente. Me preocupa porque si continúas así, podrías terminar enfermándote otra vez. No te preocupes, estoy bien. Princesa, ¿sabes cuál era tu expresión cuando dijiste que estabas bien? La princesa se giró para mirar a su hermano, quien habló con voz preocupada. Después de que Karel la encontró en la sala de estar esta noche, ella estaba sentada mirando las estrellas. Se había recuperado de una enfermedad que la había obligado a guardar reposo durante varios días, pero había muchas tareas pendientes que debía atender. A medida que se acercaba la ceremonia de coronación, necesitaba prepararse para no incomodar a su padre. En realidad, desde que regresaste de Tailandia, noté que algo cambió en ti. ¿Qué quieres decir con que cambió? Siento que dejaste algo muy importante atrás y no se lo devolviste a Madeline. ¿Y qué sería ese algo importante? La felicidad y la sonrisa radiante de la princesa. Ahora siento que ya no puedo verlo. La mirada distante y seria de la princesa fue respondida por Karel con palabras tan directas que no podían ser ignoradas, a pesar de que era casi la quinta semana desde que había regresado a Madeline. Intentaba actuar lo más normal posible, pero en verdad era diferente a antes, casi como si fuera una versión falsa de sí misma, más que cuando Elena había pretendido ser ella. Si confías en mí, por favor, no me mientas. Nunca te mentí, Karel. Tiene que ver con Guayo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver Guayo con esto? Estamos hablando de ti, no de ella. Pero necesito hablar de quien está relacionado con tu felicidad y tu sonrisa. Karel, no hables más de esto delante de mí y ten cuidado con lo que dices. Si nuestro padre escucha algo inapropiado, puede enojarse y causarle malestar. En este momento necesito concentrarme en la próxima ceremonia de coronación. No tengo tiempo para pensar en cosas que no merecen mi atención. La princesa se levantó y miró a su hermano seriamente. Ella necesitaba detener esa conversación que no debía continuar. No quería que estos asuntos afectaran a su padre. Los sentimientos personales eran algo con lo que tenía que lidiar sola, como princesa heredera al trono, como hermana de Karel y como hija de su padre, el rey Arturo. Lo siento si mis palabras te molestaron, pero ahora, princesa, no me mientas.
Ya te pedí que dejaras de hablar de eso. Veo que mientes hasta a tu propio corazón. El príncipe Karel miró a su hermana, que parecía completamente perdida e incapaz de defenderse. Cuando escuchó lo que pudieron parecer duras palabras de su hermano, supo que tenía que intervenir para ayudar a su hermana antes de que todo fuera demasiado lejos y ella se diera cuenta de que había tomado la decisión equivocada. Pero ya era demasiado tarde. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, princesa, lo haré de todo corazón. Ya no queda nada que se pueda cambiar. Además, quiero que Karel sepa, nunca le he mentido a mi corazón. Pero no puedo aceptar esto. No puedo ser egoísta en la búsqueda de mi propia felicidad. No puedo abandonar mis responsabilidades y deberes como heredera. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.